santos de verdad, nos vamos a deleitar, nos vamos a gozar, aunque seamos débiles, pero nos gozamos de que ustedes sean fuertes. Que seamos fuertes, ¿para qué? ¿Para ir a andar de sinvergüenzas? ¿Para decir malas palabras? ¿Para qué? ¿Fuertes para qué? Ahí está diciendo Pablo que seamos fuertes en el evangelio, que seamos creyentes verdaderos en Cristo Jesús, que verdaderamente seamos examinados a nosotros mismos y nos demos cuenta que permanecemos en la fe, porque nuestras obras verdaderamente nos lo enseñan, que verdaderamente estamos en la fe y que hemos sido examinados a nosotros mismos y que estamos dejando las cosas que antes tanto nos gustaban. Las estamos aborreciendo y estamos corriendo a hacer lo que antes no acostumbrábamos a hacer. Ponernos de rodillas, alabar y glorificar al Señor, platicar con Él y esperar que nos hable, sentir que su presencia llegue y decirle: Señor, solo tú eres grande, solo tú eres fuerte, porque te conozco, porque te siento. Mucha gente dice: oh, el Señor me conoce. Pero no es de que importa, el Señor conoce al mismo diablo. El Señor conoce a todo mundo, pero debemos de ser conocidos por el Señor. Nosotros debemos de conocerle a Él y que verdaderamente Él diga: yo conozco a fulano, yo lo conozco, que es un hombre de decisiones, que cuando dice no es no y su sí es sí, que son hombres verdaderamente que conocen el evangelio y que el día que se entregaron a mí, dice, que diga el Señor Jesucristo, verdaderamente hubo un cambio. Dejaron de maldecir, dejaron de beber, dejaron de jugar, dejaron de maldecir a las personas que aman, dejaron el odio, dejaron el coraje, dejaron el rencor. No, yo olvido. No, yo perdono, pero no olvido. Entonces sigues aborreciendo a tu hermano, a tu hermana, porque no has olvidado, no has empezado a ser la nueva criatura que verdaderamente Dios quiere que seamos cada uno de nosotros. Dice el versículo una vez más, el 9, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo, estando ausentes, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Mira nomás qué bello dice la palabra: para edificación y no para destrucción. No, los pastores dicen: oh, no, es que yo no puedo destruir. No, pues claro que nadie debemos de destruir, pero sí debemos edificar. Necesitamos hablar la verdad, porque un pastor que no predica la verdad no es un pastor verdadero, porque te está robando la palabra, estás deteniendo la palabra, y esa palabra tiene que llegar a la vida de cada uno que te escucha, y que sepan verdaderamente que no están escritos en el libro de la vida si no ha habido un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque es un simple engaño. ¿En qué parte de la Biblia dice que levantes la mano y que ya porque levantas la mano y confiesas al Señor Jesucristo, ya estás en el libro de la vida? Ok, hay muchas cosas que el hombre ha empezado a hacer o ha hecho ya por años como costumbre, y ya lo hacen tradición, pero realmente, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos enseña? Vaya conmigo al libro de Romanos por un momento. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice el 25, a quien Dios puso como proposición por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber padecido, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados,
dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Él es el que justifica quien verdaderamente es de la fe de Jesús. Dice, por cuanto todos pecamos, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si nosotros levantamos la mano ya creyendo, y aunque sigamos viviendo iguales, no es cierto. No podemos pensar que tan solo por confesar y seguir siendo las mismas personas que éramos antes, ya con eso ya la libramos. Nosotros tenemos que entender que el evangelio del Señor Jesucristo necesitamos vivirlo. Necesitamos creer en el evangelio para que nosotros comprendamos y nos demos cuenta que no es por simple curiosidad o porque simplemente te dicen, ya eres hijo de Dios, confesaste. Mucha gente agarran el versículo que dice, y en los postreros tiempos, el que confesara el nombre de Jesucristo, este será salvo. Ya hay personas que van a decir, ¿usted quiere ir al cielo? Sí, todo el mundo queremos ir al cielo. ¿Verdad que usted no quiere ir al infierno? No, yo no quiero ir al infierno. Reciba al Señor Jesucristo en su corazón y entonces usted podrá ir al cielo. La persona, pues no tengo ningún problema, yo lo recibo para ir al cielo. Pero no le enseñamos, no le decimos que cuando se recibe a Jesucristo tiene que haber un cambio. Tiene que congregarse, tiene que reunirse con sus hermanos, tiene que leer la palabra, tiene que crecer espiritualmente, tiene que haber una forma de crecer espiritualmente. No es por solamente confesar, ya estuvo. El diablo confesaría y se iría para el cielo. Es tan sabio que con confesar, pues si el mismo diablo dice, yo recibo a Jesús y lo conozco y sé quién es, me derrotó en la cruz del Calvario. Él sabe. Pero no por eso su nombre está escrito en el libro de la vida. Claro que no. Por eso es de que nosotros tenemos que entender que si creemos al evangelio, entonces nosotros vamos a tener la oportunidad verdaderamente de continuar el camino a la vida eterna. Marcos 1:14. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Marcos 1:14 dice: después que Jesús fue encarcelado, Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, miren nomás lo que dice la palabra, lo que dijo el Señor Jesucristo después de que Juan había estado encarcelado, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo cuando el Señor iba a venir a la tierra. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Arrepentidos y creer en el evangelio. Cuando una gente se arrepiente, ya no sigue pecando igual que como pecaba antes. Pedro, cuando hubo los 3,000 y tantos que se convirtieron, dijo arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Arrepentidos. Cuando la gente se arrepiente, tiene que haber un arrepentimiento verdadero. Tiene que haber el cambio en la vida de cada uno de nosotros, enseñando que no solamente que nos arrepentimos, sino que también hay frutos. Que el Señor Jesucristo dice, el árbol bueno por su buen fruto se va a conocer, pero el árbol malo por su mal fruto también se va a conocer. El apóstol Juan dice que los que son de Dios, las cosas de Dios hacen. Pero dice también que los que son del diablo, las cosas del diablo hacen. Y nosotros tenemos que entender si verdaderamente nos hemos examinado a nosotros mismos y verdaderamente estamos en la fe, entonces vamos a creer lo que dijo el Señor Jesucristo, creer al evangelio. Y el creer al evangelio indica de que nosotros tenemos que leer la palabra y enterarnos qué es lo que es el evangelio, qué es lo que es creer al evangelio, porque el evangelio son las buenas nuevas de salvación, y las buenas nuevas de salvación, si no te las están dando en la iglesia, entonces ¿dónde es que las vas a encontrar? Leyendo la palabra,
pidiendo al Espíritu Santo de Dios que te ayude a entender la palabra escrita. Y entonces vamos a escudriñar la palabra, no a leerla como un periódico o como algo para decir, oh, yo ya la leí tantas veces, ya la leí toda. Pero te aseguro que tú que la leíste toda o que dices que la leíste toda, ¿cuánto es que te acuerdas de ella? Es posible que ni sepas lo que dice Juan 3:16. Entonces, ¿verdaderamente la leíste con la guianza del Espíritu Santo? ¿La entendiste con la guía del Espíritu Santo? Puedes decir que la comiste, así como el Señor Jesucristo cuando le dijo a Juan, cómetelo, cómete esto, te va a hacer amargo en la boca, dice, pero en tu estómago va a ser dulce. De la palabra de Dios, quizá en nuestra mente no es muy agradable, pero cuando la vivimos, cuando la recibimos, entonces es dulce, es agradable, porque entonces tenemos el agrado del Dios de los cielos, de que estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Verdaderamente estamos teniendo un cambio verdadero en la vida de cada uno de nosotros y por lo tanto nos gozamos y nos deleitamos. Dice el 15 una vez más, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Todos nos ponemos a pensar, ¿dónde está el reino de Dios? El reino de Dios anteriormente se creía que nomás estaba en el cielo, pero ahora el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios es el evangelio. Él nos ha traído el reino de Dios a la tierra para que nosotros creamos en el evangelio. Y una vez creyéndole al evangelio, entonces nosotros tenemos las buenas nuevas de salvación y vamos a tener ese cambio verdadero que necesita cada cristiano, cada pastor, cada ministro que dice que es cristiano y aquellos que supuestamente dicen que son profetas, tienen que tener ese cambio en la vida diaria, en la vida de cada uno de nosotros. Tiene que haber ese cambio y examinarnos de vez en cuando si todavía estamos en la fe, si todavía calificamos para que al venir el Señor Jesucristo poder estar de pie y que nos diga el Señor Jesucristo, siervo justo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Estaremos nosotros listos y preparados como para estar delante del Señor? ¿No habremos perdido tanto el tiempo queriendo suavizar la palabra a las ovejas? ¿No habremos perdido el tiempo tratando de enseñar a las ovejas cómo ahorrar dinero, cómo economizar, cómo tener esto, cómo tener aquello? Pero no les hemos enseñado cómo examinarse a sí mismo y darse cuenta si estás en pecado, si estás en maldad, y cómo retirarse uno de aquello, cómo dejar el pecado para acercarse día con día al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Te has puesto a pensar cuántas personas has engañado diciéndoles que su nombre está escrito en el libro de la vida y están en la calle pecando, tomando, jugando y haciendo todo lo que bien les parece? Y no es cierto que están escritos en el libro de la vida nomás porque tú les dijiste, porque, se convirtieron 50, 300. No, hicieron su decisión 50 o 300. ¿Y cuántos de ellos verdaderamente al día de hoy se examinan y dicen, ¿califico para el reino de Dios o califico para el fuego eterno? Verdaderamente nosotros nos tenemos que poner a pensar que las cosas de Dios no es un juego, no es una vacilada. Las cosas de Dios son muy serias. Tan serias que mi Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario dio la vida por ti y por mí. Para que al dar la vida por ti y por mí, tomáramos las cosas en serio. No a la ligera. Para el año que viene, yo voy a hacer una promesa de ayunar, de orar. Voy a hacer una... No. Del momento que tú entregaste tu corazón al Señor, o que supuestamente le dijiste, ven a morar a mi corazón, ya no es tu idea hacer o deshacer. Ahora Él es el que te debe de guiar, y tú debes permitirle que Él te guíe, que Él te enseñe, que Él te lleve. Y Él no te va a llevar por el pecado.
Él no te va a llevar a mentir, a robar, a odiar, a aborrecer, a hacer las cosas que desagradan al Señor, a querer ser único, a quererte sentir que eres único y que solamente tú eres inteligente y que todos los demás están equivocados, que nomás tú entiendes la palabra, que solamente Dios te habla solamente a ti. Mira, déjame decirte que Dios es capaz de hablarle, de hablarnos por un burrito como yo. En una ocasión, un profeta le habló su burrita. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor no había radio, no había televisión, no había un profeta cerquitas que le iba a dar la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Yo te animo a que recibas la palabra de Dios y te des cuenta que Dios es capaz de usar a una persona como yo, como un burrito como yo, para llevarte la palabra, para decirte, ponte a cuentas, examínate a ti mismo, prepárate, Cristo viene, ya no estés en pecado, cambia tu forma de ser, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de hablarle a tus hijos, a tus hijas, a tu familia, cambia verdaderamente ese corazón de carne, de piedra, y recibe uno de carne. Allá en Ezequiel la palabra de Dios dice, y que nos cambiaría el corazón de piedra y nos daría uno de carne. ¿Por qué no le pedimos al Señor en esta noche que nos quite el corazón de piedra y nos dé un corazón que pueda sentir, que todavía ese corazón quiera ser guiado por el Cristo que hemos invitado a morar dentro de cada uno de nosotros? Si nosotros le permitimos al Señor cambiar este corazón de piedra por uno de carne, entonces nosotros verdaderamente día con día trabajaremos en la vida propia de cada uno de nosotros para que haya ese cambio. El que predica muchas de las veces cree que porque predica ya se ganó el cielo. No. Nosotros necesitamos predicar la palabra. Dijo el apóstol Pablo, me es impuesto, me es un mandamiento que la palabra sea predicada. Siervo inútil eres, igual que yo, porque solamente hacemos lo que necesitamos, lo que debemos hacer. No importa qué tan preparado seas y qué tan sin preparación esté, pero necesitamos predicar la palabra y predicarla como está. Porque si predicamos la palabra como está, entonces tendremos galardón, tendremos recompensa. Pero si nosotros le quitamos o le ponemos, entonces habrá juicio, habrá castigo. Por eso es de que necesitamos predicar el evangelio completo, no completo, completo. A sabiendas de que si nosotros no nos escudriñamos y no ayudamos a las personas a que se escudriñen, que se den cuenta cómo es que están, porque en la iglesia todos somos bien santos, todos vamos bien cambiados, bien peinados y bien portados. Ni siquiera queremos voltear a ver a la hermanita o al hermanito, porque somos tan santos que solamente una areola nos hace falta en la cabeza. Pero salimos de la iglesia y lo primerito que se nos sale, hablar del predicador, hablar del pastor, hablar de la hermanita, del hermanito y de cuánto se nos atravesó por ahí. Verdaderamente somos hijos de Dios. Verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios. Verdaderamente nuestro corazón es de carne en vez de piedra. O todavía ese corazón sigue siendo de piedra. Y tú bien engañado. Y yo bien engañado. Que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y hasta con letras de oro. Se nos afigura que papá va hasta con letras de oro. ¿Y sabes por qué la va a poner con letras de oro? Porque eres un cristiano 100%. Mientes de vez en cuando, robas de vez en cuando y maldices casi a diario. Oh, tu nombre está escrito con letras de oro en el cielo y no se va a poder borrar. No, pues papá no tiene borrador. El que dio sabiduría al hombre para borrar no va a hacerse su propio borrador para borrar a aquel que no está viviendo de acuerdo al evangelio. De acuerdo a lo que el Señor Jesucristo dijo, el reino de Dios se ha acercado a ustedes.
El reino de Dios está entre ustedes. Él estaba entre nosotros, pero el reino de Dios era para todos y es para todos aquellos que verdaderamente desean ir al reino de Dios. Pero no se puede ir al reino de Dios viviendo las cosas del mundo, viviendo las cosas como está aquí en el mundo y queriendo ir al cielo. Porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y porque yo confesé a Cristo como mi Salvador, ya soy hijo de Dios y todo está arreglado. No, hombre, pues qué bueno, sí. Muchos quisieran ser tan así como el que fue crucificado junto con mi Señor Jesucristo. Nomás sufrió un ratito y se fue para el cielo. Sí, él se arrepintió y se arrepintió de corazón, quizá porque ya no le quedaba otra. Quizá si le hayan perdonado la vida, a lo mejor haya vuelto al pecado, como tú y como yo, que tenemos la oportunidad de pecar, pecamos. Quizá ese que en la cruz del Calvario el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, si lo hayan perdonado y no lo hayan matado, ve tú a saber si a lo mejor no se haya salvado. Pero como no le dieron oportunidad para bajarse de la cruz, ni mi Señor se bajó de la cruz para bajarlo a él, entonces él sí creyó. Él sí creyó y mucha gente quisiera, así como él, irse al cielo con un pequeñito dolor y irse para el cielo. Pero no, chiquito, tienes que cambiar tu vida. Tienes que ser nueva criatura. Tienes que dejar las cosas viejas. Tienes que empezar en las cosas eternas, en las cosas que verdaderamente quieres tener eternamente y para siempre. Mi Señor Jesucristo dice que estamos juntamente con Él sentados en lugares celestiales. No dice que estaremos, no, que ya estamos, porque Él tiene fe de que tú y yo vamos a examinarnos a nosotros mismos y que nos vamos a dar cuenta qué clases de personas somos y qué clases de personas verdaderamente queremos ser cuando estemos en la presencia del Señor. Unas personas galardonadas, unas personas que pasamos de panzazo a la presencia del Señor. Entonces estaremos avergonzados. Ahorita tenemos el reino de Dios entre nosotros. Dice, el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios está entre nosotros. Tenemos la oportunidad de ir al cielo. Tenemos toda la oportunidad de disfrutar de la gloria eterna. Pero depende de cada uno de nosotros si queremos seguir como el mundo sigue, o verdaderamente que este corazón de piedra haya cambiado a corazón de carne y ahora tenga sentimientos, ahora entienda el perdón, ahora entienda el amor y que ese amor no solamente para Dios, sino para todos los que nos rodean alrededor. Que haya amor verdadero, porque nosotros tenemos un Padre, no somos bastardos. Y si nuestro Padre es el Señor Jesucristo, nos tenemos que parecer a Él. Pero si nuestro padre es el diablo, también nos tenemos que parecer a él. Todas las maldades que él hace, todas las mentiras, todas las trampas, todas las maldiciones, igualito que tu papá el diablo o que tu papá Dios. Escojamos de quién queremos ser hijos o de quién somos hijos. Examinemos a nosotros mismos si somos de Dios o somos del enemigo. El enemigo en estos últimos tiempos está fuerte, buscando desanimarte, buscando que no creas que el arrebatamiento está cerca a suceder. No. Olvídate, el diablo te va a tirar a la mente pensamientos. No, hombre, están locos, no saben otra. Solamente hablan de que va a venir y que va a venir. Échate una cervecita, un tequilita, con sal y limón, ándale, no pasa nada. Nosotros sabemos que el tiempo se ha cumplido y cada día debemos de examinarnos a nosotros mismos para un día estar en la presencia del Señor, así como en el día que le entregamos nuestro corazón, que el Señor nos dejó sentir la presencia de Él, que nunca se vaya de nosotros la presencia del Dios vivo y verdadero, y que cada día nos podamos examinar antes de ir a la cama, ponernos de rodillas y examinarnos a nosotros mismos y pedirle perdón al Señor por cualquier mal pensamiento, por cualquier mala acción y decirle, Señor, ayúdame a examinarme cada día, Señor. Señor, recuérdame mis pecados, Señor. Aún perdóname mis pecados y recuérdame aún aquellos de los que se me olvidan, aquellos de los cuales no tengo memoria, Señor. Tráelos a mi mente para pedirte perdón por ellos, para estar bien ante tu presencia
y que no me vayas a dejar cuando tú vengas a levantar a tu iglesia. Ayúdame, Señor, a ser esa novia que tú esperas, limpia y perfecta. Nosotros sabemos que no podemos ser perfectos, pero la sangre de Cristo Jesús nos va a ir perfeccionando a medida de que nosotros vamos cambiando el corazón de piedra por uno de carne y nos examinamos y aborrecemos el pecado. Eso sí, hay que aborrecer el pecado con todo nuestro corazón para que en aquel día podamos tener la oportunidad de decirle al Señor Jesucristo: gracias, Señor, gracias por permitirme conocerte, por permitirme adorarte. Dice el 17, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Ahora el Señor Jesucristo les habló a los discípulos y dijo: ¿sabes qué? Vengan en pos de mí, vengan tras de mí, y los haré pescadores de hombres y no de peces. ¿Verdaderamente quieres ser pescador de almas, pastor? ¿Verdaderamente quieres ser una persona que sabe llevar las almas a Dios? Hablemosles del pecado y de aborrecer al pecado. No perdamos el tiempo en otras cosas. Hablemos lo que está escrito para que la gente que nos escuche la palabra sepan que tiene que haber un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Que no es cierto que tan solo por levantar la mano y confesar a Jesucristo como mi Salvador, ya está nuestro nombre en el libro de la vida. No es cierto. Sería cierto si hay el cambio en la vida de cada uno de nosotros, y ese cambio se tiene que mirar de la cabeza a los pies. La forma de vestir, la forma de hablar, la forma de pensar y la forma que Dios quiere que tengamos como hijos de Él, pareciéndonos a Él, con la misericordia que Él tiene, con el amor que Él tiene para todo aquel que nos rodea, para todo aquel que verdaderamente quiere ir al cielo. Dios te bendiga en esta noche y que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y que día con día Él haga maravillas y prodigios y que haga el cambio en la vida tuya, pastor, predicador, evangelista, profeta, anciano, ujier, quien quiera que tú me escuches y seas, que verdaderamente si servimos en una iglesia, la gente pueda confiar en nosotros porque somos verdaderos y no desconfiar porque somos falsos, como una moneda de $14. No podemos nosotros tener una cara en la iglesia, otra cara en la casa, otra cara en el trabajo, ya como el 1000 máscaras, poniéndonos caras diferentes. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que guiarnos, tenemos que vivir y tenemos que hablar y tenemos que pensar. Te pido, hermano y amigo, en esta noche, que Dios te bendiga y que medites en la palabra del Señor y que te des cuenta que necesitamos ser examinados. Como dice la palabra del Señor, una vez más, antes de despedirme, te la voy a dejar de tarea y me la voy a dejar a mí mismo, donde dice 2 de Corintios 13:5, que dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis vosotros mismos que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Dice, si no conoces si Cristo está en ti, es que estás reprobado. Si yo no sé si Cristo está en mí, entonces soy reprobado. ¿Por qué? Porque si Cristo está en mí, se tiene que mirar el cambio en mi vida. Si un árbol dices que es de naranjas y tiene limas, no puedes decir que es de naranja. Aunque le hayan puesto un letrero ahí, este es un árbol de naranja, y vas y cortas y tiene limas, dirás que te engañaron. A ti te dijeron, tu nombre está escrito en el cielo, haz lo que quieras, sigue en el pecado, sigue en la maldad, te engañaron. Si te dijeron, tu nombre está escrito en el libro de la vida, pero tiene que haber un cambio en tu vida, ahora que le has entregado el corazón al Señor Jesucristo,
tienes que darte cuenta que debes de permanecer en fe, que debes de permanecer como hijo de Dios, que tienes que dejar las cosas que antes amabas y ahora tienes que aborrecerlas y amar las que tú antes aborrecías. Antes no te gustaba alabar al Señor, no te gustaba hablar con Dios, ahora debe de gustarte y agradarte. Por eso es de que examinémonos a nosotros mismos si estamos en el Evangelio. Que Dios te bendiga en esta noche, que la palabra del Señor llegue a tu corazón y que el siguiente martes, por favor, ora por mí para que el Señor me dé palabra, pero palabra verdadera, palabra del cielo, palabra que llegue a lo profundo de tu corazón. Y aunque te caiga gordo, no le hace, pero que sea palabra que tú sabes que es verdad y que necesitamos, tanto tú como yo, cada día examinarnos y verdaderamente saber si estamos en la fe o estamos lejos de la fe. Porque la fe no es nada más de nombre, sino que la practiquemos día con día. Que Dios te bendiga en esta noche y que el Espíritu Santo escudriñe tu corazón y que el Espíritu Santo te dé sueños en esta noche, te dé revelaciones y que te haga sentir verdaderamente que no te has examinado por mucho tiempo porque todavía tienes odio, rencor en tu corazón y todavía no has perdonado a ciertas personas y quizá ni a ti mismo te has perdonado por ciertas cosas. Entonces examinémonos a nosotros mismos. Que Dios te bendiga en esta noche, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre estén contigo en el nombre de Jesús. Amén.